Cada tanto aparecen en nuestras vidas estas personas que iluminan, son una especie de faro por lo que saben, por lo que enseñan, por lo que dicen, por lo que sienten, por sus experiencias. Son buenos en lo que hacen. Han hecho de su saber una guía que contagia a lo demás, porque tienen básicamente eso, entusiasmo, esa capacidad de contagiar, de equivocarse, de intentarlo de nuevo, de empezar, de seguir, de volver a empezar. Son básicamente picantes. Hoy invitamos a quien es médico clínico, gerontólogo, doctor en medicina interna, terapia intensiva, ejerce en el Clínicas, es docente en la Nacional, tiene consultorio particular, autor de varios libros, y es un orgullo que esté en esta mesa Carlos Pressman. Hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bienvenido. Bueno, gracias. Me decía gente que ilumina. Vos sabés que ahora hay un tema alrededor de esa idea de que a la humanidad le hace falta oscuridad. No me digas. No, en serio, ¿eh? ¿Por qué? ¿Para contrarrestar demasiada luz? Exactamente. Vos sabés que a partir de fin del 1800 se hace universal estos luces y pantalla y todo. Y el cerebro humano tiene un ciclo en el cual estaba acostumbrado a dormir de noche y estar despierto de día. Y ahora estamos viendo que en estos últimos 100 años hemos acortado el tiempo de sueño y hemos alterado una cantidad de parámetros metabólicos que devienen de excesiva luz, excesiva luminosidad. No apagamos nunca la luz. Exactamente. Entonces hace falta, porque decía, gente que ilumina, que son un faro. Ahora necesitamos un poco de oscuridad, digamos, ¿no? ¿Y qué aprenderías en la oscuridad? Y esto impacta en la filosofía, digamos, porque todo este tema de el 1800, el iluminismo, el racionalismo, digamos, y después viene como a contrarrestar esto de la oscuridad, ¿no? La oscuridad, necesitamos oscuridad para dormir, descansar y para que sucedan cosas que no suceden porque pensamos. Entonces a veces uno tiene que desenchufar la cabeza, aburrirse un rato. Aburrirse y no tener norte, digamos. O sea, el faro que hace o la luz que hace pone claridad en determinado lugar. Y creo que esta construcción de certidumbres tiene sus beneficios, pero también tiene sus perjuicios, como la tecnología, digamos. Sabemos que todo lo que nos da la tecnología, pero no sabemos lo que nos quita. ¿No? Por ejemplo, vos te sabías antes de memoria todos los números de teléfono, ¿o no? De tu mamá, claro, de tu vieja, claro. de tu Ahora hijo. No sabes ni uno. Ni uno. Entonces esa parte del cerebro es la que quizás ante más oscuridad pudiera crecer, ¿no? ¿Cuándo supiste que querías ser médico? No lo supe nunca, ni lo sé ahora, digamos, ¿no? Yo soy médico por mandato paterno, digamos. Si yo hubiera sido lo que quería, yo hubiera querido ser actor cómico. Pero en familia de médicos, mi hermana mayor médica, mi otra hermana que no eligió la medicina se tuvo que ir del país a ser artista y yo rendí el ingreso en el 78, en plena dictadura, había preparado 2 materias y yo iba a hacer o agronomía, porque era lo más cercano a la naturaleza. Profesor de educación física era impensable, porque en una familia judía, intelectual, el profesor de educación física no es una profesión, pero hubiera sido profesor de educación física o actor cómico era. Y no, bueno, ya entré a medicina porque cambiaron el plan de ingreso y toda la carrera la hice pensando que iba a hacer otra cosa. Y yo me recibo y a la semana se muere mi viejo, entonces nos quedamos sin plata. Así que entré a la residencia de lo más parecido a lo no médico. Entonces clínica médica, que era todo o nada, claro. ¿no? Sabe casi todo de casi nada, o al revés, casi nada de casi todo. Y bueno, después sí, esto como dice esa frase, uno hace lo que quiere y después quiere lo que hace, bueno, yo quiero lo que hago, digamos, pero nunca tuve esa cosa que uno escucha en los colegas, yo quería ser médico, en la vocación de ayudar y salvar vidas y todo ese discurso, yo nunca lo tuve. ¿Y si tuvieras que empezar de nuevo, te rebelarías de ese mandato paterno? Claro, bueno, me fui revelando dentro de la medicina, digamos. O sea, yo dentro de la medicina coqueteé con los medios, con el programa de Los Galenos, después escribí libros y después, para mí, el premio Nobel fue a actuar con La Jovita, digamos. Hacer la obra de teatro con La Jovita para mí fue una experiencia de plenitud
de gusto, de deseo, de todo, que quizás no lo hubiera logrado si no hubiera sido médico, digamos, porque en la obra que hacíamos con Jovita, yo hacía de Carlos Pressman, digamos, ¿no? O sea, era el médico que atendía a una vieja. Claro. Entonces, no, digamos, poca actuación, digamos, porque era lo que uno habitualmente hace. Así que bueno, todos los caminos me llevaron a esta Roma en la cual me siento súper cómodo, digamos, ¿no? Ejerciendo la profesión. Y la docencia es actuar. Y yo desde antes de venir a esta entrevista, digo, ¿qué me van a preguntar? Y una de las cosas que me acordaba era eso. Digo, que yo desde chico me gustaba actuar, digamos. Y en la docencia es lo mismo. Y le pongo una... El buen docente es el que actúa bien, el que Claro, llega. claro. Yo le pongo un entusiasmo. Cada teórico, al día de hoy, ya tengo 61, yo preparo el teórico. Y busco un video, y busco una cosa, y utilizo otro recurso, y hago, entre comillas, una especie de show para convocar a los estudiantes, digamos, ¿no? Y a mí me produce eso un enorme gusto. Dar teórico a mí me encanta mucho. El que está frente a un aula llega a un punto en que dice, bueno, cansa, ¿no? La rutina y demás. No, cambian los alumnos, todo. Y a mí, yo tengo un legado muy trascendente, que es la cuestión de la universidad pública. Para mí, en la humanidad, digamos, hay dos tipos de herencias. Hay un grupo muy chiquito que heredan doble apellidos, empresas, negocios, propiedades. Y hay un grupo mayoritario que heredamos derechos. Y yo heredé los derechos a la educación pública, el derecho a la educación pública y otros derechos que se conquistan democráticamente. Y esa es mi identidad, mi compromiso con la sociedad. Yo siento que cuando doy clase es la devolución que le doy a la universidad que me permitió ejercer la profesión que me gusta, vivir muy bien de lo que hago. Entonces yo le digo a los alumnos, ustedes vienen acá y tienen un compromiso, generalmente son sectores clases medias, digamos, los que llegan a la universidad y que le está pagando toda la población, ¿no? La universidad pública. Así que yo hago de esto un sacerdocio, digamos, de mucho compromiso y de que ahí se juega verdaderamente mi rol. Y las generaciones Porque de hoy. es trascendente. Sí, claro. Porque lo único revolucionario es la educación. Y las generaciones de hoy, ¿no? Los chicos de hoy, los que están en tu clase, ¿se embanderan en eso? ¿Entienden que tendrán en algún momento que devolver lo que recibieron? No sé, pero son un grupo, yo los amo, digamos. O sea, vos ves esas caritas frescas de chicos de 21, 22 años que podrían estar en cualquiera y están en un aula del Hospital Nacional de Clínica y llegan puntuales y se quedan y vos terminás el teórico y los chicos no se van y siguen preguntando, son un placer, ¿viste? O sea, todos los caminos son de dos manos y esto también es ida y vuelta, porque los chicos te enriquecen y uno cree que les va mostrando un camino. Nosotros tenemos la primera clase que damos es de dónde venimos. Y arranco con los persas, ¿viste? Y después venimos más acá y vamos a la Reforma del 18 y pasamos por Ramón Carrillo, que así se llaman las aulas de las salas del Hospital de Clínica, y pasamos por el doctor Ernesto Guevara y pasamos de por qué llegamos acá, por qué estamos acá en el Hospital de Clínica. Y no es lo mismo estudiar medicina en la Universidad Nacional de Córdoba, en el Hospital Nacional de Clínica, que en la Católica o en el hospital privado o en la Universidad de Buenos Aires. Son escenarios distintos. ¿Qué te da el Clínicas? Yo creo que el Clínicas tiene el legado histórico de la reforma universitaria. O sea, los González y los Pressman no estarían donde están si no hubiera habido la reforma universitaria. Y yo creo que eso es lo que hay que defender. Ese es el legado histórico que uno ve que se diluye en la política hoy, digamos, ¿no? ¿Y quién reivindica lo que damos por sentado de que tenemos educación gratuita y tenemos salud gratuita? Eso es lo que hay que defender, digamos. Entonces, estudiar en el Clínicas implica eso, porque además atendés, el perfil de pacientes son pobres y viejos, o sea, lo más discriminado de la sociedad, ¿no? En esto nos emparentamos con el Rawson, digamos, ¿no? Que trabaja con grupos de infecciosas y sectores diversos. Nosotros tenemos los viejos, pobres y ya enfermos, peor no te puede ir.
Entonces ahí exige por parte del profesional y de los estudiantes un deseo de acompañar a los que más necesitan, digamos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una tradición cultural que además tiene una tradición académica de fuerte impronta clínica, digamos, ¿no? La medicina se ha transformado en estos últimos 50, 60 años por la impronta tecnológica, ¿no? La irrupción del celular, las tecnologías, etcétera. Y bueno, y ahora hay una vuelta, también, como toda disputa ideológica, al humanismo en la medicina. Y el clínica es una tradición cultural humanista, digamos. Sí, que no es compatible con las consultas de 10 minutos. Claro, que sí, uno dice siempre, los pacientes no tienen tiempo para ir al médico y los médicos no tenemos tiempo para ir a ver pacientes. Claro, el tiempo como la enfermedad se ha monetarizado, digamos. O sea, hoy tenemos candidatos a presidente que proponen la venta de órganos, digamos. Entonces, se ha mercantilizado, es una vuelta al medioevo, a la esclavitud, a la venta de cuerpos. Entonces, esto que tiene una fuerte impronta ideológica es lo que impacta a través del uso de la tecnología y del valor del tiempo, ¿no? Entonces, hoy trabajar en una institución como las que tenemos hoy en Córdoba, te ponen turnos cada 15 minutos, ¿no? Uh-huh. Entonces vos en 15 minutos tenés que resolver una incógnita sanitaria. Eso no sucede. Entonces sí sucede una altísima rentabilidad para esa institución, pero no para el médico. Entonces, bueno, hay un grupo... Y menos para el paciente. No, tiene claro, mucha chance de error. El paciente no. No, el paciente es un medio que te va a dar una rentabilidad. Aquí hay una piedra fundamental que es trascendente poner en evidencia. Las instituciones y los médicos ganan más dinero cuanto más enfermo esté el paciente. Entonces, ¿por qué voy a querer yo que esté sano? ¿Se entiende? Entonces, la rentabilidad, que esto en todos los ámbitos de la vida tiene mucho que ver, impacta de una manera fundamental. Entonces, en menos tiempo, si yo tengo más pacientes, gano más dinero. Es muy sencillo. Entonces, yo creo que en el clínicas trabajamos que no se puede hacer buena medicina sin tiempo. Sin tiempo no hay buena medicina. Yo siempre cuento el chiste en la clase que dice, doctor, ¿qué es lo que tengo? Usted padece el síndrome de González. Sí. ¿Y eso es grave, doctor? Todavía no lo sabemos, señor González. ¿Qué dice el chiste? Que no hay dos pacientes iguales, que no podemos estandarizar las enfermedades y que cada paciente es una incógnita que de manera conjunta van a develar paciente y médico. En general los médicos ignoramos que no sabemos y el paciente ignora que sabe. Uh-huh. Porque el paciente, que no es solo biología, no es solo órganos, que es biología y biografía, te cuenta lo que le pasa y en ese contar lo que le pasa está muchas veces la terapéutica, digamos. Te está diciendo lo que le pasa. ¿Qué te voy a contar ahora? Ahorita nos ampara el secreto médico, digamos. Claro. Pero muchas historias que hemos compartido, que cuando te narran un síntoma, ¿no? Que es miedo a subirse a un avión, y cuando cuenta su historia, aparecen diversas. Entonces, bueno, es lo que uno cambia ahora de lo que era el interrogatorio en la consulta médica por lo que es el escuchatorio en la consulta médica, ¿no? Entonces, mayor tiempo de escucha del paciente. Sos pionero en la escucha a los viejos, ¿no? En una sociedad que los ha relegado históricamente. ¿Qué encontrás en la vejez? Pionero por cronología, pero no por idea, porque además, en mi casa, mi viejo siempre decía, si te dan un limón, haz una limonada. Yo laboraba en el consultorio y tenía pacientes de PAMI. En ese momento teníamos lo que se llamaba la cápita y vos podías tener hasta 500 pacientes. Yo tenía 500 pacientes. Entonces vos, solo escuchar que tenés que ver 500 pacientes y que te pagan un monto fijo, yo dije, ¿qué voy a hacer con este limón? Y inventé esta limonada. Entonces hice la tesis doctoral con enfermedad cardiovascular en adultos mayores. Y ahí aprendí que cada paciente es una historia de vida. Entonces, en vez de yo atender una cápita de PAMI mal pagada, cualquier viejo que tenga 80, 85, 90 años puede ser cualquier cosa menos un idiota.
porque hay una sabiduría para vivir tanto tiempo. Cuento un cortito, una paciente que atendí hace poco, el nombre es Lidia. Entró al consultorio por primera vez, rasgos de pueblo originario, pelo morocho, a pesar de la edad, una mujer de 86 años. Se sienta como su nombre, tanto. Le digo, ¿cómo llega acá? Y me dice, yo estuve en la presentación de su libro Vivir 100 años, en la Facultad de Ingeniería, hace como 10 años. Y yo dije, cuando esté por llegar, voy a ir a verlo a este doctor. Así arrancó la consulta. Bueno, le digo, ¿dónde nació? En el interior de Formosa. ¿Cuántos hermanos son? 16. ¿Y usted qué número era? Las 12, dice. Mi papá decía, era la docena. Le digo, ¿y dónde estudió? No, éramos muy pobres, doctor. Muy pobre, dice, yo aprendí de los restos de los diarios y en la tierra a escribir las letras y aprendí a escribir. No tengo ninguna escolaridad. Pero me la he sabido rebuscar. Yo me casé a los 15, con mi marido 18, queda viuda muy joven, tiene 3 hijas, las hijas profesionales las 3. Y le digo, ¿y cuál fue su oficio? Le digo, dice mi marido, que era del ferrocarril, le hicieron una rotación en Buenos Aires y yo aprendí taxidermia. No. Mientras el marido, sí, ¿qué? Taxidermista, sí. Embalsamar. Sí. Digo, taxidermia, sí, éramos muy pobres, doctor, cada tanto es eso. Le digo, ¿y cómo hizo la taxidermia? Bueno, embalsamaba una mascota, un animal, qué sé yo, y después me di cuenta que los que tenían plata eran los cazadores. Entonces en las armerías de Córdoba pegué carteles con el teléfono fijo, taxidermia. Entonces ahí empecé a embalsamar jabalíes, chanchos, ciervos a las clases altas, claro, que cazaban. Y me mostró las fotos, ¿no? Entonces en una consulta, yo siempre atiendo al paciente, hago pasar a la hija para hablar y le digo, tu mamá cada rato me dice que era muy pobre. ¿Por qué? Y dice, porque mi mamá hacía taxidermia. Sí, le digo, pero le fue bien. Sí, dice, pero que nosotros nos comíamos las vísceras, doctor. O sea, entonces yo de tener una mujer de 86 años, vieja, humilde, tengo una historia de vida que es de una potencia tremenda y de una resiliencia y de cómo esta mujer sabía que la única forma de sobrevivir era aprendiendo algo y después esa destreza darle una rentabilidad y así educó. Tiene 3 hijas profesionales, ¿viste? Una docente, una contadora, viven acá en Córdoba. Es más, yo cuando me contó esa historia la anoté y la tengo agendada como taxidermia en el celular. Y le pedí, Lidia, ¿yo puedo contar esta historia? Sí, doctor, ningún problema. Pero bueno, ¿qué digo? Era sabia. Claro, pero como esa hay decenas. Siempre estoy tentado a convocar la figura de tu viejo. Tu viejo también es un laburante que armó su estudio contable, que soy de una historia personal también dura. Entonces yo creo que cuando uno, en vez de atender enfermedades, empieza a atender pacientes, familias, en vez de hacer historia clínica, empieza a hacer historia de vida, el consultorio es apasionante, porque es como abrir un libro con una novela en cada consulta. Entonces eso me salvó a mí, porque, digamos, los médicos somos médicos porque hay un paciente. Si no tenés paciente, no sos médico, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces como un locutor. Si no hay nadie que escucha, no. Cuando decís te salvo, ¿es porque en algún momento estuviste en la oscuridad? No, digo me salvo porque si vos ves paciente por el valor de la consulta y pedís métodos complementarios y te la pasás rutinariamente en lo administrativo, perdés tu condición de médica. En eso me refiero, uh-huh, que mis pacientes me salvan a mí en mi condición de médico, ¿se entiende? Sí. O sea, lo que hago a mí, como vos dijiste, sí, en eso sí coincido lo que dijiste, es apasionante. ¿Por qué? Porque uno es curioso. Entonces, como curioso, las consultas se vuelven tremendamente entretenidas, digamos, ¿no? ¿Cuántas horas trabajas por día? Más de lo que debiera. Pero ver pacientes, y veo si no menos de 6 horas diarias de pacientes. ¿En tu consultorio? En el consultorio, claro. ¿Y eso cómo lo llevaste con tu labor de padre? Mira. Yo
Eso tendrían que contestar mis hijos, digamos, ¿no? Yo siempre les dije a los chicos míos, les decía, vos vas a poder decir que tuviste un mal padre o un buen padre, pero no vas a poder decir que no tuviste padre. Siempre les decía eso. Pero fue bravo, porque además mi señora es médica y los dos hacíamos guardia. Yo creo que la parte más terrible de la profesión, no tanto la presencia como padre, porque le dedicamos a los chicos todo, digamos, el tiempo libre eran los chicos. Lo más duro era cuando yo hacía terapia intensiva. Entonces yo volví a casa después de no dormir, ¿viste? Y mi parámetro era vida-muerte, más o menos. Entonces venía la Clary o el Tommy y me decían, yo ni sabía qué grado iba, ¿no? Que el cuaderno, qué sé yo, ¿estás viva? ¿Viste? Ya está. Era suficiente. Es suficiente. Claro. Entonces me acuerdo que yo contaba los casos de la guardia a mi señora. Entonces, claro, hablábamos de muerte, qué sé yo. Entonces empezamos a decir, Caputin se murió. Sí. Caput se murió. Entonces, bueno, sí, nosotros creíamos con la Gachi que los chicos no cazaban, ¿no? Entonces yo estaba contando mientras cenábamos y la Clary decía, pero Caputin o no Caputin, pa, ¿viste? Habían agarrado todo el vuelo. Claro, más vale, se dan cuenta. No sé, yo creo que hay que preguntarles a ellos. Yo creo que sin duda ninguno de los dos es médico. O sea que... No repetiste el mandato. Tanto, claro, la Gachi como yo creo que hicimos un mandato a la inversa. Hagan lo que quieran menos medicina. Y el Tommy es ingeniero biomédico, o sea, y la Clary es comunicadora, pero investiga ciencias sociales, esas cosas, género. Nos vamos a ir a la pausa y a la vuelta tengo una pregunta para hacerte. Me piden que cuentes cuando le comías la comida a los pacientes. Bueno. Ya volvemos. Estamos conversando en el ciclo de Gente Picante con Carlos Pressman. Había quedado la pregunta pendiente. Alguien que contó en algún momento que le comías la comida a los pacientes. Bueno, primero. Confesionario, vamos a poner así. ¿Es primero, cierto? Es verdad. Ahora voy a explicar la justificación. Yo hacía cosas tremendamente más bestiales que esa. Yo trabajaba mucho, desde la mediodía siesta hasta la noche. Y a la noche salía a hacer domicilios. Sí. Y yo como la persona que te dio el dato de que le comí a los pacientes. O sea, me entusiasma la comida y me gusta comer y disfruto la comida, etc. Entonces había yo cuando iba a domicilio hacía algo que yo no lo hago más, ¿eh? Llegaba a la casa del paciente, abría la heladera y si veía algo para comer, lo comía. Te servía, como Juan por su casa. Claro, y yo justificaba que hacía antropología del hogar, que yo abría la heladera y sabía esa familia, qué comía, qué tenía, eso. Hasta que un tipo me dijo, che, loco, no podemos abrir la heladera de mi casa, por más médico que sea, ¿viste? Bueno. ¿Dónde viene la historia de la comida? A la vuelta vivían 3 mujeres mayores en una casa chorizo, 3 grandotas, eran italianas, y jubiladas las 3. Entonces yo salía a las 8, 8:30, iba a ver estas pacientes, muerto de hambre. Entonces llegaba y comía lo que había en la heladera. Es más, hay una anécdota con estas mujeres muy graciosa, que yo abrí y vi una olla, una especie de visual guiso, digamos, con unos pedacitos de carne, y cuando le voy a meter la mano, me dice, él le comió el perro. Pero bueno, estas mujeres... No le hacías con nada. No, yo comía. Una sobrina de ella, porque eran las 3 solteras, ¿viste? Y la cuarta hermana tenía una hija que era pediatra y trabajaba en el consultorio, en el hospital de niños con mi señora. Y esa le dijo, che, decile a tu marido que no le coma las comidas a mi tía. Y ahí me cayó la ficha de que no puedo comer la comida de los... O por lo menos pedir permiso. Claro, tengo hambre. La impunidad médica, ¿viste? Que te da esa cosa. Sí, es cierto. No lo hago más. ¿Cuántos años? No lo hago más, digo. ¿Cuántos años con tu señora, con la Gachi? Y de que nos casamos, sí, yo la conocí en segundo año de la facultad y nos casamos después de la residencia. Sí, hace 40 años. Somos ¿El pareja. ¿Secreto? Y el secreto es... No. ¿Sí querida o discutís? No, yo disputo algunas cosas. En general no es que yo le dé la razón.
es que ella tiene la razón. Porque así como esta anécdota de la comida, yo reconozco que la Gachi tiene como una... Esto es muy femenino también. Tiene como un criterio de realidad, de lo que está bien y lo que no está bien, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, que a veces yo pierdo un poco el rumbo. Ella, creo que básicamente el secreto puede ser cierta admiración a su inteligencia, ¿viste? A mí me seduce enormemente su capacidad, digamos, de interpretar, de leer la realidad. Y después la cuestión de la maternidad, digamos, que yo veo lo que hizo con mis hijos, es una cosa... Además nos llevamos bien, compartimos las mismas ideas, nos gustan las mismas cosas, qué sé yo. ¿Te sentís viejo? No, eso seguro que no. No. Es más, ni siquiera pienso en mi propia vejez, que a veces una vez te preguntan, ¿viste? Uh-huh. Sí creo que me gustaría vivir 80 años, trataría de llegar más o menos enterito. Ahora hay una condición nueva de un probable nacimiento de un nieto, digamos, el primero, eso te corre un poco la mirada de la vida. Pero no me siento viejo. Además, me doy cuenta que soy viejo porque sigo haciendo lo mismo que me gusta, nada más que no lo puedo hacer de manera irrestricta, digamos. Pero no. Por ejemplo, ¿qué es lo que le gusta a Pressman? A mí me gusta mucho andar en bicicleta, ir a la sierra, me gusta pescar trucha, me gusta comer, me gusta beber buenos vinos, me gustan las reuniones con los amigos, me gusta la vida social, me gusta ir al teatro, me gusta ir al cine, me gusta viajar. Me sobran, digamos, cosas gustos, que me gustan pasiones. mucho. Pasiones, sí, soy una... Sí, tiene un psiquiatra amigo que me dice cabeza de tuerca, porque tenía 6 caras para cada una o 8 caras de las cosas, y realmente me gustan, ¿eh? O sea, nosotros venimos ahora de un viaje y me gusta viajar y me gusta conocer y me gusta aprender un idioma, o sea, me gusta. Más, yo tengo que poner freno para más o menos priorizar las cosas y encauzar por donde uno más o menos va, digamos, pero me gustan esas cosas. Quizá lo que más me gusta es ir a la sierra, caminar en la montaña, pescar trucha, andar en bici, juntarme con amigos a comer. Esas reuniones para mí es... Nosotros los martes almorzamos, por eso estamos acá un día martes. Nos juntamos todos los martes a almorzar y un martes por menos juntamos con otro. Y, o sea, tengo eso que en el interior le dicen las peñas. Sí. La vida social para mí es trascendente. ¿Te queda algún lugar para conocer en Córdoba, para caminar y demás? ¿O podrías decir que conoces casi todo? Podría decir que conozco casi todo. Tengo cierta deuda con el sur oeste, ¿viste? Alpacorral, Las Achiras, esa zona no la tengo muy vista y caminada. Pero lo que es las altas cumbres, el norte, tras la sierra, esa te digo que la conozco y estoy yendo desde los 12 años, 15 años, las piedras, los ríos, los lugares, todo. Sí, hay lugares que quiero más que otros, pero sí, voy mucho. ¿Crees en Dios? Nunca no formó parte de mi educación, digamos, ¿no? O sea, no creo ni no creo, digamos, o sea, yo vengo de una familia no religiosa, básicamente, entonces nunca nos preguntamos si creía en Dios o no, digamos. Era mucho más divertido ir a pescar trucha, qué sé yo. No entro en esas discusiones. Sí soy muy respetuoso de la religiosidad en el acto médico, eso sí. Pero Dios no. Y no uso expresiones que sea lo que Dios quiera o... ¿viste? Ponete en las manos de Dios. O ponete en las manos de Dios. No. Sí respeto mucho eso. Yo tengo una anécdota con un paciente mío que falleció. Y yo le dije, bueno, véngase a control el año que viene, le digo, si Dios quiere. Y él me dice, ¿por qué si Dios quiere? Me dice. Le digo, no, bueno, una expresión. Que no, dice. Yo cuando tenía, él me cuenta el paciente, yo cuando tenía 12 años, él vivía en Santa Fe, de apellido judío, el gaucho Rosenfeld. El padre lo lleva a él y a su hermano a un museo que había del Holocausto en Santa Fe. Entonces les muestra todo lo que había pasado, ¿no? Los nazis. Sale, los lleva en la vereda, se agacha de la mano a los 2 hijos y le dice, ¿vieron? Dios no existe. ¿Ah? Entonces, bueno,
y la contracara, digamos, ¿no? O sea, bueno, vamos a ver vamos a hacer tal cosa la semana que viene. Y el paciente me dice, bueno, si Dios quiere, doctor. Sí, si Dios quiere. Claro. Entonces yo respeto mucho la fe y la cuestión de que hay gente que cree en Dios. Soy tremendamente respetuoso. Y utilizo la fe para acompañar a los pacientes. O sea, si los pacientes me dicen, quiero... doctor, ¿podemos llamar al sacerdote? Sí, por supuesto. Quiero ir a misa, vaya. O sea, la fe, la religiosidad forma parte de la especie humana. Como nos gusta y nos apasiona el fútbol o la política, la religión, digamos. Uh-huh. Forma parte de la cognición emocional humana. Sí, y quizás parte de la esperanza, ¿no? Sí, pero los no creyentes también tenemos esperanza, ¿no? Sí. La esperanza es más compleja que lo religioso. Es no abatirse, sí. ¿Viste la caja de Pandora? Sí. ¿Viste que la caja de Pandora son todos los males, qué sé yo? Dice que al final siempre va a quedar la esperanza. Ya Pandora, o sea, los griegos, un montón. Cuando el viejo o la vieja llega a tu consultorio, sí. Hoy por hoy, ¿los encontrás con esa esperanza, con las ganas de seguir adelante de proyecto o ves una vejez abatida? No, yo primero no hay la vejez, sino las vejeces, ¿viste? Cada viejo. Las González. Las González, digamos. Hay muchísimas distintas. Sí creo que hoy en Argentina y en Córdoba estamos viviendo un tiempo muy complejo y de extrema incertidumbre. Y económica, esto yo no lo había vivido. ¿En qué sentido? Económica, política, social. Y esto sí yo no lo había visualizado en las últimas décadas. Yo hace más de casi 40 años que soy médico y la primera vez que no veo un escenario donde decir, bueno, vamos a hacer esto para que estemos de esta manera. Vamos a hacer esto otro para estar de esta otra manera. Acá sí se vive un clima de, como bien decís vos, de cierta desesperanza que muy compleja, porque una desesperanza, entre comillas, mundial. Porque vos dices, bueno, me voy... Sí, ¿a dónde? Claro, yo vengo de viaje y el 1 de mayo estuve en París y era la marcha de la Confederación de los Trabajadores Franceses, son los compañeros de la UTA y de la UOM son carmelitas descalzas al lado de los parisinos. Después pasé por Nápoles y los festejos eran más que el mundial. Y después en Madrid, que están de elecciones... Ellos también tienen inflación y el salario no acompaña y tienen problemas de vivienda, de transporte. Sí, no es amigable el mundo hoy. De salud pública, no, es complicado. Entonces, voy a decir, ¿dónde me voy? Y yo creo que ahí es donde, volvemos a esta primera parte de la charla, cómo sostenemos los derechos que como comunidad hemos sabido construir, digamos. No podemos volver al medioevo que vendemos los órganos. Tenemos que pensar en una convivencia menos desigual. Después de la pandemia, ¿no hubo un avance en visualizar la vejez y protegerla mejor? ¿No mejoramos o estamos igual? Bueno, yo creo que hay 2 puntos acá. Por un lado, un aprendizaje fue, viste, cuando se hunde el barco en la pandemia, nosotros teníamos metido culturalmente en la cabeza las mujeres y los niños primero. ¿Está bien? Sí. En la pandemia dijimos los viejos primero. Eso estuvo bueno. Durante la pandemia miramos culturalmente y pusimos la mirada en los geriátricos, vacunamos primero a los adultos mayores, pusimos primero a los viejos. Eso fue para mí un cambio cultural trascendente, positivo. Post pandemia, Argentina salió como el resto del mundo más pobre y más desigual. Y eso terminó impactando y arrastrando a los viejos. ¿Se entiende? O sea, culturalmente creo que un cambio cualitativo positivo, pero después la crisis económica y social se lleva puesto a los más frágiles, a los más humildes. Sí, de todos modos, los más desvalidos son los niños, ¿no? Sí. Hoy por hoy. Sí. Tienen menos cobertura social y demás que los viejos. Toda la situación sanitaria está muy complicada, muy complicada. Muy complicada. Hoy no se consiguen pediatras, no se consiguen médicos de terapia intensiva. Las secuelas que dejó en el personal de salud la pandemia fue dramática. Y lo que va a costar que se revierta, si es que se revierte. Sí, y gente que quedó mal.
Te invito a que te pongas los auriculares porque Bueno. hay un mensaje para vos. Ah, mira. Escuchad. Hola, doctor Preman, querido. Aquí José Luis Serrano y con el corazón agradecido a la vida por haber tenido la oportunidad de compartir teatro, compartir escenarios, de descubrir los caminos del humor y esa función indispensable que tiene en el movimiento de andar, de agradecer, de maravillarse. Así que gracias, doctor. Aquí una paciente suya me está codeando porque le quiere decir algo. Doctor, sí, era para, bueno, darle la razón, porque usted me había dicho, pero perdón, padre, yo no le creía, perdón, doctor, yo no le creía. Pero es verdad, ese supositorio para dormir, el dormillet, realmente es como dijo usted. Yo creí que eran retornables, pero no. Se diluyen. Bueno, ¿cómo nació esa relación? No, primero ese chiste es genial. Sí, el porque yo dormillet. le digo, ¿y qué usa para dormir? Y dice la jovita dice, un supositorio, dice, ¿supositorio para dormir? Sí. ¿Y cómo se llama? Dormillet, dice. Y era efectivo. ¡Bravo, doctor! Y de efecto rápido, así. Y se ve que sí, dice, porque yo me despierto y todavía tenía el dedo en el culo, dice. Ese era el chiste completo. Ay, estoy transpirando de la risa. Bueno. No, yo José Luis lo conocía como actor, qué sé yo, pero no tenía, digamos, mayor vínculo. Y yo cuando empiezo a dar las clases de geriatría, digamos, de adultos mayores, usaba como modelo de envejecimiento la doña Jovita. ¿Por qué? Porque nosotros naturalmente discriminamos a los viejos, ¿viste? Es decir, no arranca el auto y la vieja que no arranca, la que te pone un 2 en matemática, la vieja en matemática sí. tiene 30 años, pero bueno. Los viejos se utiliza como descalificatorio, ¿no? O sea, ¿qué querés con mi viejo? Si es un viejo. Sí. Bueno, Viene el viejo de la bolsa. el viejo de la bolsa, no el joven de la bolsa, tal cual. Entonces, doña Jovita yo lo usaba para dar clase porque era un modelo de envejecimiento. Era una vieja mujer, pobre, del interior, y que no renunciaba al humor y a la alegría. Entonces, mostraba el lado más, digamos, más desprotegido de la vejez y mostraba una cosa luminosa a propósito de la luz y esto. Y es una mujer agradecida de la vida, que crió los hijos, que trabaja y que disfruta y que aún siendo vieja, vos la querés ir a ver, querés estar un rato con ella. Ahora mismo este audio nos cambia el humor a nosotros. O sea, la vejez como un valor, no como un disvalor, ¿no? Entonces, a partir de que yo usaba a doña Jovita para dar clases, qué sé yo, nos cruzamos en una actividad que hizo el CEPRAM, ¿viste? En el Teatro Real. Entonces fuimos, recién había fallecido la mamá de José, que vivió como 90 años. Entonces jugamos como una consulta médica en la que yo atendía a doña Jovita. Y en un momento él se emociona realmente y se conmueve, ¿no? Y al poco tiempo, y todos también nos conmueven. Y después volvimos con el humor, como ahora, digamos, y era para morirse de risa, el Teatro Real con un montón de gente. Bueno, salimos de ahí y me dice, ¿qué vamos a hacer con esto, Carlos? Me dice. ¿Con esto de qué? Le digo. Y con esto que acaba de pasar. Nada, le digo, vos te vas a tu casa y yo me voy a la mía, digamos. No, pero hagamos una obra de teatro, que sea doña Jovita, se atiende con el Claro. doctor Premio. No, le digo, yo tengo que... No. Y pasó. Pasó 1 año, 2 años, yo rendí un concurso, qué sé yo, y yo tenía la idea de hacer un stand-up, ¿viste? Que hice alguna vez, que se iba a llamar Dilapidando todo mi prestigio, porque era para decir lo que realmente quería decir. Bueno, y hay un paro de la universidad. Y en ese día del paro él me llama, yo me acuerdo que estaba en la DASPO, y me dice, che, Carlito, ¿no querés que hagamos una obra entre la Peperina y el Clonazepam? Le digo, ahora te digo que sí, dale, hagámosla. Y bueno, él vino a casa, me acuerdo, y lo hicimos, empezamos a armar y empezamos a escribir la obra, y después, bueno, estuvimos años dando vueltas, y para mí fue un crecimiento humano. Ahí tenés
José Luis es tremendamente religioso, pero creyente. Antes de actuar, hay toda una ceremonia previa antes de actuar, ¿no? Hay toda una caracterización que él hace, se pone en personaje. Bueno, charlamos, siempre tomamos un poquito de alcohol y él decía, encomengámonos a Dios, estamos bendecidos, una cosa así. Y yo le decía, tenemos suerte. Suerte, ¿viste? Claro. Para mí era el azar, para él era Dios. Y la verdad que hemos convivido muchas horas actuando en el escenario, nos han pasado cosas arriba del escenario, y después hemos viajado, digamos, fui a San Juan, Tucumán. ¿Segunda vuelta? ¿Habrá? Armamos streaming, que se llamaba Doctor, sáqueme este Sí. bicho, en la pandemia. Yo me sigo viendo con él, yo puedo decir que es un amigo, lo quiero muchísimo, y es un tipo muy generoso y muy, muy respetuoso. Y a mí me gustaría, pero él tiene un alma y una, no sé si intuición o qué, él sabe cuándo, digamos. Uh-huh. Entonces él sabe que yo estoy. Y cuando aparezca algo disruptivo, que creo que probablemente volverá. Te voy a hacer un ping-pong de preguntas rápidas. Dale. ¿Cuántos buenos amigos tenés? Muchos. ¿Un fracaso? Uf. No, no haber sido un buen deportista. No, nunca pude ser un buen deportista. Eso puede ser un fracaso. Sí, es un fracaso. ¿Alguien a quien te gustaría conocer? Jaime Ross, el músico, el uruguayo. Sí, me gustaría conocerlo. Algo que no te sale. Algunas cosas tecnológicas, de destrezas manuales. Sobre todo destrezas manuales, tengo un talento para fracasar inhábil. Un placer, uno, pequeño, cotidiano, uno, que te guste mucho. Nadar, ir a la pileta. Sí, ir a la pileta, nadar. Entrar abajo el agua es para mí un placer. Invierno, verano, entra al agua y es el líquido amniótico, ¿viste? ¡Pah! ¿Lavar los platos? No por deseo, por condición. Pero sí, pocas veces. La menor cantidad de veces que pueda, lavo. Anoche lavé. Bien. ¿Cuánto hace que lloraste la última vez? No, yo soy llorón. ¿Sos llorón? No suma mucho. Una comida... Lloré cuando me enteré de esta historia de que voy a tener un nieto, eso, qué sé yo. Papá. ¿Qué te tocó? No sé, viste, como decir, uy, mira, estuvo bueno eso. ¿Una comida de la infancia? No, nada, porque mi vieja no cocinaba, nada. Comí en la infancia pan con los criollitos con la manteca esa que se derretía y que después uno lo metía en la azucarera, claro. En azúcar. Sí, pan con criollitos calientes con azúcar. ¿Un apodo? Me decían Delfín en los scouts. Uno elegía ese tótem, Delfín, sí. Delfín. ¿Mate o café? Uy, no sé. Las dos me gustan con mucha... Hoy te diría café. ¿Tu primer trabajo? Mi primer trabajo, ayudante de educación física en el colegio. Yo me pagué el secundario. Yo fui al colegio alemán. Mi viejo me mandó al colegio alemán. La primaria era doble escolaridad. El secundario era hasta las 13. Y yo me quedaba de 13 a 16 como ayudante de educación física. De la primaria. De la primaria para pagarme el colegio. Mira. ¿Un tatuaje? No, porque soy cagón. Yo no me saco sangre. Me hace un tatuaje. ¿Cómo que no se saca sangre, Pressman? No. Me da miedo, me da impresión. Cuando hacía terapia intensiva me acuerdo que nosotros hacíamos punciones, cosas cruentas. Y un amigo mío que me decía, no te preocupes, total al que le duele al otro. Pero realmente no. Yo me saco ¿Pero sangre. te da impresión la tuya o la de los demás también? Todas me dan impresión, pero lo superé, digamos. A la mía, yo solo me saco sangre... Con suerte una vez al año o una vez cada 2 años porque me obligan, si no, no me sacaría sangre. ¿Qué Mi música? abuelo no sacó sangre. Mi abuelo, que muere de 93 años, yo le hacía análisis de orina, porque él no quería sacarse sangre, para ver si había glucosa y era diabético. Nunca se sacó sangre, se murió de 93 años de viejo y nunca en su vida se sacó sangre. ¿Qué música escuchas? Rock nacional y Jaime Ross. ¿Serías bueno vendiendo un auto usado? Sí, cómo no, claro que sí. ¿Sos gruñón? No. Siempre. ¿Sos buenazo como parece?
No soy bueno. Yo elijo ser bueno, que no es lo mismo. Pero no, de mal humor, ¿viste eso de levantarse chinchudo? No. Es más, irrito a mi familia porque generalmente estoy siempre haciendo bromas y qué sé yo, esas cosas. La última, ¿estás dispuesto a dilapidar todo tu prestigio? Sí, totalmente. Y más o menos, un poquito hice hoy. Gracias, Carlos. No, gracias un a placer ustedes. que hayas estado aquí en Gente Picante. No, gracias a ustedes. No sé si tuve picante, pero bueno, hicimos el esfuerzo.